Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa Foro Jurídico. Una semana más de actividades que iniciamos el día de hoy. Les saluda con mucho gusto Omar Vielma Luna. El día de hoy no está con nosotros la maestra Margarita Gallegos. Sigue teniendo algunos problemitas de salud. Desde aquí le enviamos un caluroso saludo, un abrazo, esperando que se recupere ya muy pronto. Vamos a comenzar con nuestro programa de este día. Hoy es una fecha especial, una fecha importante. Antes de seguir con mi comentario inicial, les recordamos los teléfonos que tenemos aquí en cabina. El 442-192-1293, el 442-192-1200, a la extensión 37120. Por favor, comuníquense con nosotros, déjenos sus comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes quieran emitir como un mensaje para el programa. Les decía que es una fecha especial porque el día de hoy, hace 8 años, pues nos despertamos con una desagradable noticia relativa a la desaparición de 43 estudiantes. 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fueron, literalmente desaparecidos. Pasaron varios días, no se sabía nada de ellos, siguieron pasando los días, pasaron semanas, pasaron meses y hoy llevamos ya el recuento de 8 años. 8 años en los que no hemos tenido acceso a la verdad. Ha habido distintas versiones, todas ellas contradictorias, todas ellas manipuladas, pero seguimos sin saber qué fue lo que pasó con 43 estudiantes que hacían eso, estudiar en condiciones de pobreza, estudiar en condiciones de marginación. Y la historia de estos 43 estudiantes es la historia de más de 100,000 personas. No lo olvidemos. Me parece importante tener presente esta fecha y lo sucedido, porque de otra manera no podemos exigir justicia. Espero que lo consideren, que lo tomen en cuenta, porque nuestro país, he insistido varias veces en ello, adolece de este problema de la desaparición de personas. Es algo que tenemos que enfrentar y resolver ya. Y bueno, evidentemente, vinculado al tema de la justicia, no solo con relación a la desaparición de personas, sino en general a todas las situaciones de violencia que hoy vivimos en nuestro país, a todas las situaciones delictivas de las que damos cuenta en nuestro sistema de justicia penal. Últimamente se ha desatado también una polémica, una controversia en torno a un concepto, a una figura jurídica fundamental en el contexto del sistema penal, la prisión preventiva. Y es de eso que vamos a hablar en el programa del día de hoy, de la prisión preventiva. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el debate que se ha tenido en torno a ello? Para ello hemos invitado a un amigo del programa que ya ha estado con nosotros, el licenciado Víctor Antonio Ángeles, egresado de nuestra Facultad de Derecho, un estudiante en su momento talentoso, inquieto y que bueno, ahora ya al paso de los años, pues se ha transformado en un exitoso profesionista del derecho. Víctor, bienvenido al programa Foro Jurídico. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias. Víctor, perdón, creo que estamos teniendo un problemita. Nuevamente.
con el a audio. platicar de algunos temas de derecho. Víctor, perdón, te decía, creo que acá en el foro estamos teniendo un problemita con el audio. A ver si te logramos escuchar mejor. Te daba la bienvenida y bueno, con este tema pues tan inquietante de la prisión preventiva. ¿Te parece si comenzamos pues un poco definiendo qué es esto de la prisión preventiva en el contexto del sistema penal? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo comienza? Platícanos un poco. Ok. ¿Sí se alcanza a escuchar ahora? ¿O sí el problema de audio? Víctor, perdón nuevamente y una disculpa para nuestro auditorio. Víctor, no sé si me alcanzas a escuchar, perdón. Creo que sí tienes un internet un tanto inestable. Te propongo que te desconectes y te vuelvas a conectar porque sí estamos teniendo ahí esta falla técnica. Por favor, para ver si logramos establecer nuevamente la comunicación y que te escuche nuestro auditorio fuerte y claro. Y bueno, mientras tanto, pues les comentaba yo que desde hace algunas semanas se ha tenido toda una polémica en torno a esta figura de la prisión preventiva, si es una figura que debe conservarse al interior del sistema penal o es una figura que tendría que desaparecer. Evidentemente, para la primera opción y para la segunda opción, pues hay consecuencias. Consecuencias no solamente de carácter jurídico, sino también consecuencias pues de carácter social, de carácter ético. Y pues en torno a esta figura está el debate. ¿Es necesario mantener la prisión preventiva en aquellos casos donde hay una presunción de un delito o no tiene ningún sentido hacerlo? ¿Usted qué opina? Es importante escuchar también sus opiniones. Déjenlas por favor en la página de Foro Jurídico, mándelas por nuestro servicio de WhatsApp, que es el número que ya apareció en pantalla. Y evidentemente, más allá de la opinión de cada uno de nosotros, pues es necesario también tener toda una reflexión conceptual de cuáles serían los beneficios, cuáles serían los perjuicios en caso de que se resuelva a favor o en contra. Evidentemente la discusión va a continuar y bueno, tenemos que estar preparados y preparadas para pues poder emitir una valoración al respecto. Vamos a ver si nuestro invitado ya está logrando conectarse. Insisto, reiteramos la disculpa por el internet que está fallando. Al parecer es una situación atribuible a la conexión entre nuestro invitado y nosotros, pero aquí ya te estoy viendo de nuevo, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas, Víctor? Los escucho. ¿Usted me escucha? Sí, ya, al parecer ya te escuchamos fuerte y claro. Víctor, estaba yo tratando de hacer una pequeña introducción acerca de esta figura de la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva, Víctor? Sí, de inicio tendríamos que hablar en general de la prisión, porque normalmente nos venden la idea de que la prisión como una sanción es lo mismo que la prisión preventiva, y no lo es. Específicamente, una vez que eres oído y vencido en juicio en materia penal, y si la conducta que se te atribuye y se te acreditó tiene una consecuencia privativa de la libertad, pues la consecuencia es estar en prisión. Esa es una. El tema específico de la prisión preventiva es que para algún tipo de conductas respecto de algunos riesgos, la ley permite que, aunque no haya sido declarado culpable, con que solo haya causa probable o con que solo se te siga un proceso, se te prive de la libertad.
y es una excepción. Ser oído y vencido en juicio, de que no se te prive de algún bien, de la libertad, si no ha sido previamente oído y vencido en juicio. Es una excepción drástica, es una excepción existente, lamentablemente, porque hoy en día los estados-nación, los dirigentes de los estados venden la idea de que están trabajando en materia de seguridad y justicia, metiendo a la gente en prisión, aun cuando no se les declare culpables. Víctor, esta figura de la prisión preventiva se aplica a qué delitos, a qué tipo de conducta delictiva es cuando se establece la prisión preventiva. Ok, como cualquier acto de autoridad, la prisión preventiva es un acto de molestia que tendría que ser fundado y motivado. ¿Qué quiere decir? No solo basta con que lo prevea la ley, sino que se tiene que justificar al sujeto en particular, a mí en lo particular, ¿por qué me van a aplicar la prisión preventiva? En este caso, con el cambio de sistema, pues antes la prisión preventiva era la regla general. Mételos a la cárcel y después investigamos. Mételos a la cárcel y después resolvemos el problema. Hoy en día tiende a no ser la regla general, pero hay un problema. ¿Por qué? Hay dos tipos de prisión preventiva. La prisión preventiva llamada oficiosa y la prisión preventiva justificada. Para que pueda motivarse, decirse las razones en el caso específico para privar a una persona de su libertad, se tienen que acreditar alguno o varios de estos riesgos, que es riesgo hacia la investigación, riesgo hacia la comunidad o a la sociedad o riesgo de sustracción. ¿Qué quiere decir? Que tenemos datos que indican que este sujeto, si no es detenido, se va a ir o va a representar un peligro para los testigos, va a amenazar testigos, va a amenazar a la víctima, va a sembrar prueba falsa o literalmente es un riesgo hacia la comunidad, va a volver a cometer las conductas por las cuales está siendo procesado. Hasta ahí no habría problema. ¿Por qué? Porque la medida cautelar de prisión preventiva es un mal necesario que puede justificarse en protección de los bienes jurídicos de las personas. El problema entra cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa no requiere de mayor motivación más que se te inicie un proceso. A cualquier persona, a cualquiera, a mí, a usted, a cualquier persona le pueden iniciar una investigación por cualquier tipo de delito. Y el hecho de que le inicien una investigación no quiere decir que sea culpable. El tema aquí es que dependiendo del catálogo de delitos, aunque no sean culpables, pues estarían en prisión. Y eso es lo que es arbitrario, lo que ya, vaya, dentro de la propia Constitución hay una contradicción entre el primero constitucional que habla de la progresividad de los derechos humanos, el 14 y el 16 que dice que tiene que motivarse, que no basta que la ley lo prevea, con el 19 que nos impone una lista de delitos en los cuales necesariamente deben de llevar su proceso en prisión las personas. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha determinado que la oficiosidad, es decir, el decir que vas a estar en prisión, no por lo que se te investiga, sino por el nombre del delito, eso ya es violatorio de derechos humanos. Claro, ahora cuéntame algo, Víctor. El debate y la polémica que se ha generado en nuestro país en torno a esta prisión preventiva es un debate localizado en función de esta última figura que comentas, la prisión preventiva oficiosa, o aplica para ambas. No, el debate se ha mediatizado. ¿Esto qué quiere decir? Al igual como tratan de vender la idea de que están trabajando en justicia y seguridad al meter personas a la cárcel, también están tratando de meter la idea o el miedo de que va a ser de impunidad, de inseguridad, de zozobra. Pero realmente lo que se está debatiendo es que erradiquemos la prisión preventiva oficiosa. Existiendo la prisión preventiva justificada, todas las personas que estén en prisión tendría que justificarse ante un juez la razón por la cual es necesario que esté en prisión. Y no solo afirmarlo, no solo decir, vaya, subjetivamente que son personas malas, porque quizás ni lo son, con datos de prueba, con prueba que justifique que realmente representan un riesgo.
¿Qué es lo que pasa con las personas que no se puede justificar que representen un riesgo y que le siguen un proceso por un delito de prisión preventiva oficiosa? Pueden ser inocentes, pueden ser sujetos de alguna reacción de la persona que detenta el poder, de alguna revancha política, pueden ser sujetos de alguna, un malentendido o quizás una construcción en su contra, como lo hemos visto en algunos asuntos que incluso han sido llevados a documentales, como el Tabasco, el presunto culpable, el tema, son varios. Entonces, aquí no podemos reaccionar en contra de un ciudadano si no tenemos pruebas que justifican la gravedad de que esté libre. Y lo que se está debatiendo es que se permita a la autoridad, de manera oficiosa, sin pruebas, privar de la libertad a una persona tan solo por el hecho de que le acusen un delito de los del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la cantidad de personas privadas de su libertad injustamente sin que se reaccione en juicios rápidos, juicios justos y en una prueba científica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Criminalizando a todas las personas. Un ejemplo de esto es como si dijeran, la gente de Querétaro es muy mala, es muy revoltosa. Todos los que sean sujetos a proceso, tan solo por ser de Querétaro, no me importa quién sea, van a estar en prisión. Eso es discriminatorio, es violatorio de derechos humanos y lo único que está indicando es que no tenemos la forma o no tenemos las capacidades para realizar una adecuada investigación, no tenemos las capacidades, las responsabilidades para ser serios en los procesos en materia de justicia y necesitamos un chivo expiatorio para argumentar que estamos haciendo las cosas bien cuando no lo estamos haciendo bien. El hecho de que esté llena las cárceles de prisión preventiva oficiosa obligan a la gente a declararse culpable para obtener penas pequeñas ante el riesgo de estar 5, 4, 3 años en prisión hasta que digan que son inocentes. Entonces, lo que les venden es, eres inocente, pero vas a seguir en prisión preventiva porque es oficiosa, declárate culpable y te dejamos salir con un beneficio. A ver, Víctor, si estoy entendiendo bien la secuencia de conceptos que estás manejando, la prisión preventiva oficiosa entonces atenta contra los derechos humanos. ¿Qué pasa ahí en este choque, en este contrapunteo entre una figura que hoy forma parte de nuestro sistema penal y los derechos humanos de los que tanto se habla, de los que tanto se promueve y se defiende? Sí, partimos del reconocimiento de la libertad de las personas. Todos somos libres. Y sí, efectivamente, el sistema de justicia plantea excepciones, como puede ser la comisión de delitos. Esas excepciones, al momento en el cual tú justificas con prueba fehaciente el riesgo que generas para la sociedad, para la investigación o el riesgo de fuga, te permiten hacer un ejercicio de ponderación entre la violación justificada de tu derecho a la libertad frente a los derechos de los demás y de la sociedad. Pero eso no aparece en la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la idea del debate es quedarnos con la prisión preventiva siempre y cuando se justifique caso por caso por qué es que se requiere esa prisión preventiva. ¿Por qué para ti, Juan Pérez, necesariamente tiene que ser aplicable la prisión preventiva y no en general? Ahora, si no motivamos, si no damos estos argumentos que sustenten los riesgos procesales, no puede haber un ejercicio de ponderación. Y si no existe un ejercicio de ponderación, no hay una razón para poder racionalmente privarte de la libertad. Y si no hay una razón, simple y sencillamente eso se llama arbitrariedad. ¿Por qué? Porque lo más fácil es meter a las personas a la cárcel y después investigar y hacerse sordos de la obligación estatal que tienen de justificar, de motivar por qué un ciudadano en específico va a tener que estar privado de su libertad. Lamentablemente, al igual que la realidad en muchos países de América Latina, pues el error judicial, cuando mejor les va, ni siquiera llega a una disculpa. Son contados los casos en los cuales se absuelve una persona y dice, oye, discúlpanos, después de 5 años ya vimos que eres inocente, ¿no? Entonces, el sistema de justicia, tal cual como está estructurado en un sistema democrático,
tiene que partir de una investigación objetiva y tiene que explicar racionalmente por qué cada persona que está en prisión está en prisión. La prisión preventiva oficiosa no justifica, simple y sencillamente establece un catálogo de penas que cada vez es más amplio y para lo único que sirve es para que los líderes de los estados y los políticos digan: sí estamos trabajando en el ataque a la delincuencia, sí estamos trabajando en seguridad y justicia, tenemos cada vez más gente en prisión y cada vez más gente no se va a justificar motivadamente que esté en prisión. Para el ciudadano de pie es: sí, pues si es un delincuente, que lo metan a la cárcel. Pero el día que en algún evento, en alguna fiesta, hay un inconveniente en el cual quizás tu familiar, tu hijo, tu tío estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, son inocentes, pero como las investigaciones parten de la presunción de culpabilidad, lo detienen. Entonces, bueno, pues es que es queretano, queretanísimo, estudia una licenciatura, toda la vida ha vivido aquí, nunca ha tenido antecedentes penales. Discúlpame, pero es prisión preventiva y se queda. Hasta que nosotros vivimos con un familiar cercano o personalmente la arbitrariedad de tener que estar privado de la libertad sin justificar motivadamente que representas un riesgo, es cuando entendemos la gravedad de las cosas. Claro. Si no llegamos a eso, lo demás pues es puro populismo penal. Víctor, quiero regresar un poco al tiempo. Este tiempo que hipotéticamente se manejaba y que puede estar una persona bajo esta figura de la prisión preventiva y que me imagino dependerá también de el propio caso, ¿no? Pero una vez que termina esta figura de la prisión preventiva en el supuesto de que es inocente la persona, ¿hay algún tipo de reparación? Sí, vaya, en cuanto al tiempo, primero tendríamos que agregar que constitucionalmente no puedes estar en prisión preventiva, es decir, sin que se te dicte una sentencia, más de 2 años. Si pasa 2 años un día, tendrías que ser puesto en libertad y seguir tu proceso en libertad. Lamentablemente, nuevamente, el debate y los tironeos entre la política nacional respecto a la política criminal, pues han llevado a algunos criterios de que dicen: bueno, estás 2 años, pero por el ejercicio de tu defensa. Estás 2 años en prisión, pero si te has estado defendiendo, te vamos a poder dejar 3, 4, 5 años. Entonces, nuevamente somos como la chimortrufia. Por un lado, protegemos derechos humanos, pero por otro lado, estamos interpretando a razón de restringirlos y no de protegerlos y tutelarlos. Ahora, ¿qué consecuencias hay? Sí hay un procedimiento resarcitorio. Muy poca gente tramita los procedimientos resarcitorios. Son en varios temas, pueden ir desde temas en materia de derechos humanos, materias administrativas, porque ha sido juzgado por empleados del servicio público, del Poder Judicial, porque ha sido acusado por empleados de la Fiscalía. Entonces, ahí hay un error que genera alguna consecuencia, pero realmente en México no es una realidad. No están claramente establecidos los procesos y no están claramente determinadas las consecuencias frente a una autoridad que por error te tuvo varios años en prisión. Claro. Y en el mejor de los casos por error, ¿no? Víctor, no, nos estamos quedando ya sin tiempo. Quisiera yo comprometerte para que nos acompañes nuevamente con el tema. Y en un minutito te pediría que pudieras dar respuesta a una pregunta que nos hace el señor Alcántara de la Colonia Centro. Dice: ¿qué puede hacer un ciudadano en cuanto se le presenta un caso de prisión preventiva y es inocente o el caso es inventado? Lo primero que tienen que hacer es elegir una buena defensa. Es vital que en la primera audiencia que tengan, donde se va a debatir si se les vincula al proceso y qué medida tengan, se realicen adecuados argumentos y se esclarezca, que se hable. Porque normalmente creemos que al callar va a prevalecer nuestra presunción de inocencia y realmente nuestro sistema de justicia no es así. Tienen que tener los argumentos adecuados y quizás frente a un acto autoritario que le imponga la prisión, pues dejar abierta la posibilidad del amparo. Y correcto. Vaya, perdón, Víctor, voy a tener que interrumpirte, nos estamos quedando ya sin tiempo. Al señor Alcántara pues le decimos que vamos a continuar con el tema y bueno, una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos, pero vamos a retomar el tema.
Muchas gracias, Víctor. Buen inicio de semana para ti, buen inicio de semana para nuestro auditorio. Nos vemos el siguiente lunes. Pásenla bien. Gracias, Víctor. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.